Este vídeo analiza un caso real que ha tardado 60 años en ofrecer su primera pista tangible. En 1963, un hombre llamado Albert Fentress desapareció sin dejar rastro junto a su Volkswagen Beetle, conocido como Fusca en otras regiones. La investigación inicial no arrojó resultados concluyentes, y su destino se convirtió en una leyenda local, un enigma que parecía destinado a permanecer sin resolver para siempre, un expediente más acumulando polvo. La relevancia de este tipo de historias reside en nuestra fascinación por lo desconocido y la búsqueda de respuestas. Estos misterios nos recuerdan la fragilidad de la normalidad y cómo una vida puede desvanecerse en un instante. Analizar los hechos no solo satisface una curiosidad, sino que también nos permite comprender mejor los métodos de investigación, tanto los de antaño como los actuales, y su evolución a lo largo del tiempo. A lo largo de este análisis, exploraremos los hechos documentados de la desaparición original de 1963. Seguiremos la cronología del descubrimiento del vehículo 60 años más tarde y examinaremos las pruebas que emergieron del hallazgo. El objetivo es presentar la información de manera clara y objetiva, separando los hechos de la especulación y permitiendo que la audiencia forme su propia perspectiva informada sobre los acontecimientos. Mi labor se basa en la recopilación y estructuración de información proveniente de reportes de prensa, archivos del caso y análisis de expertos en criminología. No se presentará ninguna información que no esté respaldada por fuentes verificables. La intención es ofrecer un relato fáctico y respetuoso, centrado exclusivamente en la evidencia disponible para el público y los investigadores, evitando en todo momento el sensacionalismo innecesario. El caso se enfrió rápidamente en los años 60, y la falta de tecnología forense de la época significó que cualquier pista potencial se perdiera. La familia quedó con un vacío, y la comunidad con una pregunta sin respuesta. Durante décadas, el único rastro de Albert Fentress fue el eco de su ausencia, una historia que se contaba en voz baja hasta que el paso del tiempo lo cubrió todo. Tras la desaparición de Fentress, los años se convirtieron en décadas. Su caso pasó de ser una investigación activa a un archivo frío, un cold case en la terminología policial. Para su familia, la esperanza fue erosionándose lentamente, reemplazada por una resignación dolorosa. La policía de la época agotó todas las vías posibles con las herramientas limitadas que poseían, entrevistando a conocidos y buscando el vehículo sin éxito alguno. Un caso se considera frío cuando todas las pistas iniciales han sido investigadas y no surgen nuevas evidencias que permitan continuar con las pesquisas. Estos casos dependen de un golpe de suerte, un avance tecnológico futuro o el descubrimiento de nueva información por azar. El expediente de Fentress se convirtió en un ejemplo clásico de esto, un rompecabezas al que le faltaban todas las piezas importantes para poder empezar a trabajar. Existen múltiples perspectivas sobre cómo gestionar estos casos. Algunos departamentos policiales los revisan periódicamente con nuevas tecnologías, mientras que en otros dependen de la iniciativa de detectives concretos o de la presión mediática. En esta situación, la falta de un cuerpo o de un vehículo visible hizo que el misterio se solidificara, sin un punto claro por donde reanudar la búsqueda de forma efectiva y con recursos limitados. Imaginemos el archivo como un libro al que le han arrancado el capítulo central. Se conoce el principio, la vida de Albert Fentress antes de 1963, y se intuye un final trágico, pero el nudo de la historia, los eventos de aquel día, era una página en blanco. La policía no tenía nada que leer, nada que interpretar, solo el silencio que dejó tras de sí un hombre y su coche. Pero mientras los recuerdos se desvanecían y los testigos envejecían o fallecían, la prueba más importante no estaba perdida, sino simplemente oculta. No estaba en un lago ni en un barranco, sino en un lugar mucho más insospechado, esperando pacientemente bajo tierra a que una casualidad del destino la devolviera a la luz y reabriera el libro de esta historia 60 años después. El año 2023 trajo consigo una revelación que nadie esperaba. Durante unas obras de remodelación en una antigua posada local, unos trabajadores que excavaban los cimientos se toparon con un objeto metálico grande y resistente. Al principio pensaron que se trataba de una vieja tubería o un tanque séptico abandonado, algo común en propiedades antiguas. La sorpresa fue mayúscula cuando la forma empezó a definirse. La curiosidad inicial dio paso al asombro y finalmente a la llamada a las autoridades.
A medida que retiraban más tierra, las curvas inconfundibles de un Volkswagen Beetle de los años 60 emergieron de la oscuridad. El vehículo estaba notablemente deteriorado por la humedad y la presión de la tierra, pero su silueta era inconfundible. La policía acordonó la zona de inmediato, tratando el lugar como una potencial escena de un crimen. El primer paso fue cruzar los datos del número de chasis, aunque corroído, con los registros de vehículos desaparecidos. La coincidencia fue inmediata y escalofriante. El coche pertenecía a Albert Fentres, el hombre que se había esfumado en 1963. Después de 60 años de silencio absoluto, el misterio volvía a la vida de la forma más literal posible, desenterrando el pasado ante los ojos de una nueva generación. Este descubrimiento transformó por completo la naturaleza de la investigación. Ya no se trataba de buscar a una persona desaparecida, sino de investigar un posible homicidio, con una escena del crimen de 60 años de antigüedad. El coche no era solo un vehículo, era una cápsula del tiempo, un ataúd de metal que podría contener las respuestas que todos habían buscado durante décadas y que ahora debían ser analizadas con extremo cuidado. El proceso de extracción del vehículo fue una operación delicada, supervisada por arqueólogos forenses, para asegurar que ninguna evidencia minúscula se perdiera o se contaminara en el proceso. Cada gramo de tierra dentro y alrededor del Fusca era potencialmente una pieza clave del puzzle. El coche, más que un simple objeto, se había convertido en el principal testigo silencioso de lo que ocurrió aquella fatídica noche. Una vez extraído y transportado a un laboratorio forense, el Volkswagen Beetle comenzó a revelar sus secretos. El interior estaba lleno de tierra y lodo, un efecto de décadas de enterramiento. Los expertos tuvieron que realizar un meticuloso proceso de vaciado y cribado, tratando cada centímetro cúbico como una fuente potencial de información. Era un trabajo lento y arduo, más parecido a una excavación arqueológica que a una investigación criminal moderna. Entre el sedimento se encontraron objetos personales que confirmaban la identidad del último ocupante, restos de una cartera con documentos ilegibles por la humedad, un juego de llaves en el contacto y otros efectos personales que habían pertenecido a Albert Fentres. Lamentablemente, el paso del tiempo y las condiciones del subsuelo habían degradado gran parte del material orgánico, dificultando la recuperación de tejidos o fibras relevantes. El análisis del vehículo en sí también ofreció pistas. No presentaba daños por colisión evidentes, lo que parecía descartar un simple accidente de tráfico. La posición en la que fue encontrado, deliberadamente enterrado, apuntaba con fuerza a la intervención de terceras personas. Alguien se había tomado la molestia no solo de ocultar el coche, sino de asegurarse de que no fuera encontrado fácilmente bajo los cimientos de una edificación. No obstante, es crucial señalar las limitaciones. La ausencia de restos humanos significativos en el coche planteó nuevas preguntas. ¿Fue Albert asesinado en otro lugar y el coche enterrado para ocultar pruebas, o su cuerpo fue retirado antes del entierro del vehículo? La ciencia forense, a pesar de sus avances, se enfrenta a un desafío inmenso cuando la degradación de la evidencia es tan severa como en este caso. Si te fascinan estos análisis detallados de casos reales, considera suscribirte para no perderte futuras investigaciones. Con los objetos recuperados y el estado del coche documentado, los investigadores comenzaron la compleja tarea de conectar estos hallazgos físicos con el contexto humano de 1963. Cada objeto, cada abolladura, cada fragmento de óxido, se convirtió en una letra de un alfabeto olvidado, que los detectives debían aprender a leer para reconstruir la narrativa de los últimos momentos de la vida de Fentres. El descubrimiento del coche obligó a los detectives a reabrir los archivos originales del caso de 1963. Tuvieron que sumergirse en informes escritos a máquina, notas manuscritas y testimonios de personas que, en su mayoría, ya no estaban vivas. El desafío era doble: interpretar la información antigua con una perspectiva moderna y, al mismo tiempo, comprender las limitaciones y los sesgos de las investigaciones de aquella época. La tecnología actual ofrece herramientas impensables hace 60 años. El análisis de isótopos del suelo adherido al coche podría determinar si fue enterrado inmediatamente o si estuvo en otro lugar antes. Se buscaron microfibras o restos de ADN en los objetos personales recuperados, aunque la probabilidad de encontrar perfiles genéticos viables después de tanto tiempo bajo tierra es extremadamente baja, pero nunca nula.
Los investigadores también crearon un nuevo mapa de relaciones de Albert Fentress, reexaminando sus vínculos familiares, de amistad y de negocios. Entrevistaron a los descendientes de los testigos originales, buscando historias o secretos que pudieran haber pasado de una generación a otra. A veces, el miedo o la lealtad impiden que la verdad salga a la luz en su momento, pero el paso del tiempo puede debilitar esos lazos. Este proceso es similar al de un historiador que reconstruye un evento con fragmentos de documentos antiguos. Cada pieza de evidencia, ya sea una nota de un detective de 1963 o el resultado de un análisis espectrográfico de 2023, debe ser cuidadosamente colocada en su lugar. El objetivo es crear una narrativa coherente que explique no solo cómo murió Fentress, sino, sobre todo, por qué y a manos de quién. El puzzle seguía incompleto, pero ahora los investigadores tenían una imagen de referencia: el coche enterrado. Este hecho innegable se convirtió en el ancla de la nueva investigación, un punto de partida sólido desde el cual se podían empezar a formular y a contrastar las diferentes hipótesis que surgieron tanto en el pasado como en el presente, abriendo el abanico de posibilidades. Con la evidencia física como base, surgieron varias teorías principales para explicar el destino de Albert Fentress. La primera, y más directa, es que fue víctima de un robo que terminó mal. Quizás alguien quería su coche o el dinero que pudiera llevar, y la situación se descontroló, obligando al agresor a deshacerse tanto del cuerpo como del vehículo de la forma más permanente que pudo imaginar en ese momento. Una segunda línea de investigación se centra en un posible crimen pasional o una venganza personal. Los detectives reexaminaron la vida social de Fentress. ¿Tenía enemigos? ¿Existían disputas amorosas o de negocios que pudieran haber motivado a alguien a cometer un acto tan extremo? Este tipo de crímenes a menudo involucran una planificación cuidadosa para ocultar la evidencia, lo que encajaría con el enterramiento deliberado del coche bajo una propiedad. La complejidad de las relaciones humanas como móvil del crimen recuerda a ciertos casos de True Crime México, donde las dinámicas personales y las redes de confianza son a menudo la clave para desentrañar los misterios más oscuros. En el caso de Fentress, investigar quién tenía acceso a la posada o al terreno en aquella época se volvió una prioridad, conectando el lugar del hallazgo con el círculo social de la víctima. También se barajó la posibilidad de que Fentress estuviera involucrado en alguna actividad ilegal que desconocían sus allegados, y que su desaparición fuera el resultado de un ajuste de cuentas. Sin pruebas directas, esta sigue siendo una teoría especulativa, pero los investigadores deben considerar todos los ángulos posibles, especialmente cuando el método de ocultación del crimen es tan elaborado y definitivo como el que se descubrió. Cada una de estas teorías presenta sus propios desafíos probatorios. Sin un cuerpo, confirmar la causa de la muerte es casi imposible. Sin testigos directos vivos, la reconstrucción de los hechos depende de pruebas circunstanciales. La investigación se convirtió en un delicado equilibrio entre la ciencia forense moderna y la deducción histórica, intentando dar voz a un misterio que había permanecido mudo durante demasiado tiempo. El equipo forense aplicó técnicas avanzadas a las muestras recogidas del Beetle. Se utilizó un georradar en la zona del hallazgo para buscar posibles anomalías en el subsuelo que pudieran indicar la presencia de otros objetos enterrados o incluso de una tumba. Este tipo de tecnología no invasiva es crucial para explorar una escena tan antigua sin alterarla más de lo necesario, buscando pistas adicionales sobre el suceso. El análisis metalúrgico del chasis y la pintura del coche también pudo ofrecer datos. Los expertos buscaron rastros de materiales ajenos al vehículo, como fibras de ropa o incluso residuos de un arma. Además, la composición química del óxido y la corrosión puede dar información sobre las condiciones del suelo y ayudar a confirmar cuánto tiempo llevaba exactamente el coche enterrado en esa ubicación específica, validando la cronología. Una de las esperanzas, aunque remota, era encontrar ADN. Los científicos se centraron en zonas del coche que hubieran estado más protegidas de la humedad, como el interior de la guantera o bajo los asientos, si quedaba algún material original, incluso una pequeña muestra de ADN mitocondrial, que se conserva mejor que el ADN nuclear, podría ser suficiente para identificar a la víctima o a un posible agresor si se pudiera comparar. Sin embargo, la realidad científica impone sus límites. Tras 60 años bajo tierra, la contaminación por bacterias, hongos y minerales del suelo es inmensa. Separar una señal genética humana de todo ese ruido es una tarea hercúlea.
a menudo imposible. Por ello, los investigadores fueron transparentes desde el principio. La ciencia podía ayudar a acotar las posibilidades, pero era improbable que ofreciera una respuesta definitiva y concluyente por sí sola. Al final, la ciencia proporcionó un contexto invaluable. Pudo confirmar la identidad del vehículo, el periodo de tiempo que pasó enterrado y descartar ciertas causas, como un incendio o una explosión. Aunque no pudo nombrar a un culpable, la tecnología moderna transformó un misterio folclórico en un caso con fundamentos empíricos, sentando las bases para la fase final de la investigación, la búsqueda de una forma de cierre. A día de hoy, el caso de Albert Fentress permanece oficialmente sin resolver, pero ya no es un misterio absoluto. El descubrimiento del coche proporcionó una respuesta parcial y un grado de cierre para los descendientes de la familia. Saber qué ocurrió con el vehículo y confirmar que fue víctima de un acto criminal, aunque doloroso, es preferible a la incertidumbre total que los acompañó durante 60 años. Para aquellos interesados en seguir la evolución de este tipo de investigaciones, es recomendable consultar fuentes oficiales, como las páginas web de los departamentos de policía o archivos de noticias locales. Estos canales suelen ofrecer actualizaciones verificadas y evitan la desinformación. La paciencia es clave en estos casos, ya que cada nuevo paso en la investigación puede tardar meses o incluso años en producirse. Es importante ser realista sobre los resultados. En casos tan antiguos, la justicia en forma de una condena penal es muy improbable. Los responsables pueden haber fallecido, y las pruebas necesarias para un juicio suelen estar demasiado degradadas. El objetivo, a menudo, se transforma de buscar un castigo a buscar la verdad, por fragmentaria que sea, para honrar la memoria de la víctima. Este caso nos deja una pregunta profunda sobre la naturaleza de la justicia y la memoria. ¿Qué significa resolver un crimen cuando ha pasado tanto tiempo? Comparte en los comentarios qué teoría sobre lo ocurrido te parece más plausible y por qué, basándote en los hechos presentados. Este diálogo nos ayuda a todos a procesar la complejidad de estas historias y a mantener viva la conversación. En última instancia, el legado de la historia de Albert Fentress es un poderoso recordatorio de que el pasado nunca está completamente enterrado. A veces, la verdad yace latente bajo nuestros pies, esperando el momento adecuado para emerger y exigir ser escuchada. Estos casos, más que simples relatos de crímenes, son testimonios de la perseverancia de la memoria y de la incansable búsqueda humana de respuestas.